Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos en una nueva edición de O sea, digamos. Hoy realmente vamos a tener un entrevistado que nos va a poder comentar muchas cosas con respecto a la Argentina y al exterior, sobre todo, ¿no? Es una persona que vivió muchos años su juventud acá en Puerto Madryn, de una familia tradicional, pero en un momento decidió emigrar, digamos, es de profesión ingeniero y bueno, emprender negocios en otras partes del mundo. Así que un poco la idea es interactuar y que nos explique un poquito cómo nos ven desde afuera a la Argentina, qué diferencias hay en hacer negocios en el exterior con Argentina, cómo justamente nos ven y realmente cuáles son las posibilidades reales que tenemos hacia un futuro. Así que bueno, bienvenido Santiago, Santiago Pereiro Númer, realmente Gracias. es una persona que con mucho mundo y que nos va a poder explicar un poquito. Y bueno, vamos a charlar de varias cosas, pero un poquito quería arrancar esas decisiones de irse, ¿no? Porque realmente no es fácil, hay mucha gente que lo está pensando, esperemos que ahora menos gente, pero en su momento, bueno, vos te fuiste en los años 2000, 2002, por ahí, 2002, sí. eran situaciones bastante conflictivas. Estaba incluso con una carrera acá, ya en empresas de primera línea, y bueno, tomó la decisión de irse un poco de a poquito y después, ¿no? Después, De todo. claro, O sí. sea, ¿cómo fue esas decisiones, ¿no? Que te llevaron a tomar esa determinación? Bueno, encantado de estar acá con ustedes y compartir un poco la vida. Eh, sí, la verdad es que si hago el recorrido y me voy al origen, que nací en Buenos Aires y a los 8 años mi papá lo convocaron para trabajar en Aluar y en el año 80 y nos vinimos a vivir a Madrid, que siempre digo fue un privilegio porque viví entre mis 8 y mis 18 años en Madrid, que solo fueron 10 años de mis Sí, 50, pero intensos, los años formativos, claro. donde haces a los mejores amigos, el colegio, etcétera. Con lo cual al final la decisión nunca fue una decisión, ok, un día me levanté y decidí, hubo cosas que se fueron cocinando. Una me imagino que fue que yo ya emigré desde chiquito de Buenos Aires para Madrid, que en los 80 era irse lejos. Claro. No había internet, no había tantos vuelos como ahora, las comunicaciones no eran tan inmediatas como ahora, con lo cual me acostumbré al desarraigo, digamos, de alguna manera de pequeño. Y luego de vuelta, porque yo acá estaba, imagínate, en Madrid a los 18 años, 17 años, la playa, deporte, salir, etcétera, era increíble y me vuelvo a desarraigar, digamos, para ir a Buenos Aires, que fui a hacer la carrera de ingeniería. Luego trabajé como ingeniero en el Grupo Techin, que es una empresa grande, ¿no? Del país. Y a los 3 años de estar trabajando, ya no, al año y medio en realidad, de estar trabajando ahí, me fui de mochilero a Europa, 4 meses. En el 1 a 1, como joven profesional, Juntaste unos mangos y te claro, fuiste. con un poco de tiempo de trabajo, un año y pico de trabajo, podía juntar dinero suficiente como para, en mi caso, irme 4 meses de mochilero a Europa. Y recorrí toda Europa, desde Portugal hasta Turquía, y ahí ya me quedó el bichito, de que era la primera vez que estaba en Europa y de varios lugares que visité, dije, bueno, acá creo que alguna vez quiero vivir. O sea, fue una inquietud más personal Claro. que una crisis o que no tuviera oportunidades acá. Como decías bien, bueno, volví y volví a Techín, o sea, me tomaron de vuelta, no sé por qué, y estuve ahí 3 años, 3 años y pico. Y en ese momento no se hablaba tanto de los emprendedores en esa época, ni Claro. siquiera una palabra que estaba en los medios. Y, pero bueno, con un amigo que trabajamos juntos en Techín, decidimos armar una empresa. Y ese proyecto y las ganas que me quedaron de antes me llevó a España. Que de hecho el, el proyecto era una compañía de turismo que
entre otras cosas, pero fundamentalmente era una agencia receptiva en Argentina que traía turistas de Europa. O sea, ya tenías el bichito emprendedor desde chico, digamos, Bueno, ¿no? sí, no Porque sé. realmente en una posición trabajando en una empresa así, lo más cómodo es quedarse y bueno, ganando bien, me imagino, y con perspectivas para adelante en semejante empresa, ¿no? Pero bueno, tirarse a la pileta, emprender algo nuevo y todo eso, hay que tener Y ganas. yo creo, mira, nosotros tuvimos, el otro día, la semana pasada estuve comiendo en Buenos Aires con mi ex jefe de esa época, hace 20 años, que lo odiaba cuando era mi jefe, porque realmente nos hacía trabajar muchas veces hasta 2 3 4 de la mañana. Trabajábamos justo para digamos, para el área de Techín que reportaba directo a Pablo Roca, con lo cual había que hacer mucho trabajo todo el tiempo de planeamiento, de todo tipo, justo en una época complicada de Sí, Argentina. sí. Me acuerdo que era mi socio, el que después fue mi socio, estaba en planeamiento económico. Ellos tenían que hacer, así como las empresas hacen presupuestos una vez por año, en ese momento hacían presupuestos semanal, con los cambios que había. Y él típicamente los jueves dormía en la oficina, porque los viernes se le presentaba a Pablo Roca el presupuesto actualizado una semana después, porque todo cambiaba. Entonces, yo creo que lo que sucedió en ese momento es que yo no me vi, si bien como todo joven uno piensa que puede ser el Sí, sí. CEO en algún momento, que obviamente llega a uno, yo cuando veía esa carrera no me entusiasmaba demasiado, no era lo que más me entusiasmaba. Y realmente no tenía muy claro qué es lo que quería. Eh, y ser emprendedor fue como una salida natural y después no lo pude dejar y de hecho hoy se lo recomiendo a todo el mundo. Y sí, realmente es apasionante, ¿no? Uno está en una montaña rusa, por lo menos acá en Argentina, ¿no? En tema No, en todo el mundo. emprendedores y todo eso, en todo el mundo. Por Es en todo el eso mundo. me gustaría un poquito la experiencia en España, ¿no? Porque armaste una empresa en España, después de la de turismo, relacionada a algo de zapatos, De una cosa calzado. de Sí. calzado. Eh, entonces, a ver si nos podés comentar cómo es armar una empresa allá con respecto a lo que es acá, ¿no? Ujú. Sí, diría que eh, hay algunas diferencias y de vuelta para hacer un poco primero un mapa. eh, la empresa de turismo la hicimos en Argentina, traíamos eh, turistas desde fuera, con lo cual la parte, vamos a decir, estructuras societarias y todo ese tipo de cosas, no hicimos tanto fuera, lo hacíamos más en Argentina. Siempre fue muy burocrático y engorroso. ¿No? Me contabas algo No, sí, de sí, hace unos días. Yo me acuerdo que con la IGJ estuvimos como 6 meses. sí, sí, no, Eh, sí, eso fue, no fue muy amigable. Que al final del día, este, una empresa es muy difícil hacerla en cualquier lugar del mundo. Esto ya lo puedo verificar. Eh, entonces, y es muy difícil conseguir clientes, es muy difícil cobrar, es muy difícil que den los números para ganar un poco de dinero, para retornar el capital invertido. Con lo cual, todo lo que no es vender y que la cosa funcione es una pérdida de tiempo en el fondo, ¿no? Entonces, trámites largos, burocráticos, caros, etcétera, no tiene ¿eso mucho está en sentido. todo el mundo? No, eso no, No. no, pero hay países que son mucho mejores que otros. Yo diría que España es un intermedio entre Argentina y Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es bastante flexible, eh, haces una empresa en horas, no hay tantas, la haces en horas y la desarmas en horas. Este, las regulaciones laborales son relativamente flexibles, lo que yo considero que hace que tengan los salarios que tienen, que son mucho más altos que en el resto del mundo, y las tasas de desempleo más bajas O del sea mundo. que esa flexibilidad laboral hace que los salarios sean más altos. Y porque es tan fácil contratar y despedir lo digo no por el hecho de al que yo no conozco casi ningún empresario que quiera despedir. Y no, no. Digamos, Aparte invertís en exacto, formar capacitación, lo gente. armas al... Si despedís es porque Perdés, no da, es un no, capital de sí, sí, trabajo. o porque no funciona la relación o porque
Entonces, en Estados Unidos hay una cosa que se llama employment at will, que la traducción sería, estamos en esta relación porque queremos, básicamente. Y es a nivel estadual, no es un tema federal. O sea, cada estado puede decidir cómo tiene esta relación. Entonces, realmente las relaciones son porque el empleado y el empleador quieren. Y eso lo que hace es que, Pero vos cómo haces, lo fichás, tenés que ir a FIP, acá, allá, no, Secretaría de no, Trabajo, no, papeles, no, Policía del Trabajo, no, esto, lo otro. no. Sí, tenés que evidentemente seguir las regulaciones municipales, estaduales y federales, pero eso está todo muy automatizado, muy sencillo, todo por internet, eh, y simplemente lo tenés que dar de alta. ¿Y eh, vos tenés presente más o menos cuál es el costo laboral? 10%, en Estados Unidos un 10-11%. 10, o sea, se dan una idea del 10% del costo laboral. O sea, cuando acá en Argentina, sí, cuando sumás toda y haces toda la cascada de impuestos, qué sé yo, estás en el 60, 70, 80, hasta a veces 100%. O sea, ¿se dan cuenta por qué no cuesta generar empleo y todo eso? Es difícil armar una empresa, es difícil tomar gente, es difícil sacarlo. Tenés un 80% de carga contra un 10% en Estados Unidos. Realmente, o sea, acá un empresario que paga, por ejemplo, un sueldo de 1 millón de pesos, paga entre cargas sociales, aporte, todo lo que es las cargas sociales, un 80%, 800.000 pesos, ¿no? En Estados Unidos, o sea, al empleador le sale $1.800. Si estuviéramos con las reglas de Estados Unidos, saldría el 10%, es decir, estaríamos hablando de $1.600 que el empleado se lleva en el bolsillo y $200 Al mismo costo, sí. aproximadamente. O sea, Bueno, que, al que, mismo que- costo del empresario, el empleado gana mucho más. que el resultado, en el fondo, es ese, que el empleado se lleva bastante más. Es un poco tramposo el número, y ahora podemos tocar el de España, que es más parecido al de acá. España, las cargas sociales sobre el bruto son más o menos un 33%, Es, y el bruto es más o menos, depende de cuánto ganás, pero vamos a decir, el neto es un 80% del bruto, con lo cual cuando haces lo que alguien se lleva de de bolsillo bolsillo, versus el costo, estás en un 60-70%. claro. Quiero ser justo, porque esa comparación no es del todo directa. En Estados Unidos, por ejemplo, te tenés que cubrir aparte la salud. Y eso es muy caro, carísimo. De hecho, se ve como un beneficio que el empleador le pague el seguro de salud al empleado. Un seguro de salud mediocre en Estados Unidos cuesta $500 por mes. Ah, Este, importante. es muy caro. Para una familia entera es bastante dinero. Pero bueno, el O salario, sea, $500, ojo, por grupo familiar, no, por persona. por Por persona, persona. claro. No, no, pero eso ya es un tema, si quisiéramos arreglar los temas de Estados Unidos, que tiene un tema muy complejo ahí. Por eso fue tan importante, ¿se acuerdan cuando estuvo Obama, el tema de Obamacare Ah, y el sí, sí. Medicare? Porque realmente para las personas que no ganan más de X dinero, es muy difícil tener salud. En cambio, España te saca mucho dinero de esta manera, pero tiene un sistema de salud de los mejores del mundo, y que cubre a todas las personas, vengas de donde vengas. Todos los sistemas tienen pros y contras. Evidentemente, lo que no, lo que tener mucha regulación para que el mercado sea fluido no tiene sentido y no funciona. Eso está demostrado en todo el mundo. Creo que lo venimos viviendo bastantes años nosotros acá en Argentina. Exacto. Claro, Sí, el sí. tema es esa movilidad en el trabajo, ¿no? Que permite que los salarios sean más altos, Bueno, al ¿no? final lo que querés es que haya tanta demanda de trabajo que el salario crezca por un mecanismo propio del mercado, Claro, ¿no? Pero eso nunca lo vas a hacer con reglas. La única manera que los salarios van a subir es que haya mucho trabajo, que haya mucha producción, que haya mucha inversión y que haya, esto lo estamos viendo, por ejemplo, ¿qué pasó con Vaca Muerta? O fíjate los sectores donde los salarios crecen en tecnología, por ejemplo, o en compañías como Techint, que hablábamos recién, donde ellos tienen este,
proyectos, invierten, hacen una serie de cosas que hacen que necesiten Claro. personas capacitadas, personas que Y más. bueno, ahora estás viviendo en Londres. Ahora vivo en Londres. Ahí, ¿cómo es la relación? ¿Es algo? Pues es que no la conozco tanto porque si bien vivo hace 5 años, igual puedo algo comentar. Lo veo más por mi mujer. Vivo hace 5 años, pero tengo, como dijiste antes, tengo un negocio en Estados Unidos que lo que fabricamos lo fabricamos en España, con lo cual estoy más en contacto con esas dos realidades. En Estados Unidos diría que es más parecido, en Reino Unido es más parecido a Estados Unidos, de hecho Estados Unidos copió Sí. casi todo de Inglaterra, más liberal, por decirlo de alguna manera, pero de alguna manera también tienen un poco de impronta de lo que le llaman el estado de bienestar, inspirado en Europa en general, posguerra, etcétera, donde intentan tener ciertas protecciones, ¿no? Pero bueno, los impuestos, por ejemplo, el impuesto más importante para las personas en casi todo el mundo es el impuesto a los ingresos, lo que acá se le llama impuesto a las A la ganancias. ganancia. Mal llamado, en mi opinión, impuesto a las ganancias, porque es un impuesto con al ingreso Al que ingreso. tienes, que lo que busca es que las personas que tengan más ingresos puedan compartir eso Claro. con los que tienen menos ingresos para que eso vaya a servicios comunes, ¿no? Eh, el impuesto a los ingresos en Inglaterra es interesante, es hasta 40.000 pounds, que es un salario medio bajo, anuales, Anuales. pagas un 20% fijo. A partir de ahí, 40%. Es O sea, sube importante. bastante. Sí, 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 sí. Bueno, acá es interesante cuando se ve en la discusión del impuesto a las ganancias, porque no tiene ningún sentido lógico. Eh, cómo se entra en la discusión, cómo es lo que llaman uno de los impuestos más progresivos que hay. Pero lo pagan, por ejemplo, todas las personas con ingreso lo pagan, Sí. ¿no? No solo Es, las empresas ni nada. no, no, esto es en Estados Unidos lo que se llama el income tax. En España el impuesto a la renta, el IRPF, impuesto a la renta de las personas físicas, y acá le llaman impuesto a las ganancias. Vos tenés ingresos como persona física. Como monotributista es otra cosa, pero vos tenés el régimen de un empresario. Esto es más para los salarios, digamos. Pero bueno, es por tu ingreso. Claro, Vos ganás pero 100 40% es importante. a partir de salarios De, de 40.000 pounds, que es un salario medio en Inglaterra, claro, 3.000, 4.000 pounds por mes. por... Eso lo ganan, para que te des una idea, es el salario medio de Inglaterra. En España, por ejemplo, el salario medio es 27.000 euros por año. Claro, 2.000 y pico, 2.000 y pico de euros. Bruto, bruto. no en la mano. Ah, Sí. España es un país de salarios bajos. claro. ¿Y cuál es entonces? Porque por los números que estás dando, bueno, salvo Estados Unidos, los otros realmente son números que hasta casi podrían ser similares a la Argentina, ¿no? Sí. ¿Cuál ves la diferencia del desarrollo económico de ellos y lo que nos faltó acá? Bueno, creo que hay como varias etapas, y yo no soy un especialista, pero puedo dar mi impresión y por lo que he leído. Lo básico es el crecimiento económico. Los salarios en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, crecen por productividad. Digamos, eso está recontra estudiado. Vos no podés crecer tu salario si la productividad no crece. Puede haber Ya, en las curvas, digamos, no es totalmente, pero en el largo plazo, el crecimiento salarial, sobre todo el crecimiento salarial de lo que tu salario puede comprar, que eso es lo importante. Tú- Hay países donde el salario crece mucho, pero, no sé, en Suiza claro, no una vivís con menos compra, de 7.000, 8.000 dólares por mes. Digo, cualquier persona, no, no, no. claro. Em, entonces, yo diría que lo más importante para que un país se desarrolle es que tenga crecimiento económico. Y Argentina, esa es la gran deuda que tiene en los O sea, es la últimos. baja productividad, Dos digamos. cosas que son bien distintas: crecimiento económico y productividad.
las dos cosas, porque si no hay crecimiento económico, no hay nuevos trabajos. No hay incentivo tampoco para que, si hay muchas trabas y no puede entrar la inversión, no hay incentivo. Exacto, es que esto está muy estudiado. No hay crecimiento económico sin inversión nueva. Claro. Las condiciones para inversión son diversas, que básicamente, pero la más importante es que el que invierte pueda recuperar su capital Claro, obtener una renta y tener una razonable. renta equiparable, y esto es un tema importante que muchas veces veo que no se habla lo suficiente en Argentina, con el riesgo que tiene hacer negocios en este país, o en el país que sea. Claro. Porque acá a los proyectos se le pide mucho más, lo hablamos ayer por otra cosa. Mm. Es tan riesgoso y hay muchas condiciones que cambian tanto tiempo, incluso a mí me parecen muy interesantes los cambios del nuevo gobierno, pero no dejan de ser unos cambios muy grandes respecto a cómo era lo anterior. Si vos no tenés cierta previsibilidad, ¿qué pasa? Los proyectos le piden toda la rentabilidad lo más rápido Lo más posible. rápido posible, claro. Y eso hace que la ecuación económica financiera, o sea, entre los ingresos de un negocio y los gastos, es muy, muy difícil lograr. Entonces, solo acá yo lo que veo es que la gente se mete en negocios que tienen una rentabilidad muy grande. Y no es así. Sí, pero es por los riesgos que tenés. Exacto. Entonces, Y el tema, o sea, que es claro lo que dice nuestro presidente, que el equilibrio, o sea, hemos bajado la inflación, estamos empezando a Falta crecer y todo muchísimo, eso. ¿no? Falta muchísimo, pero digamos a lo que Pero no venimos, poquito. siempre vemos la película, ¿no? De dónde Sí, sí, venimos, sí. ¿no? Es todo con el equilibrio fiscal, ¿no? Me imagino, en Inglaterra, Estados Unidos, a nadie se le supondría tener 20 años de déficit fiscal. Bueno, O como ya que somos amigos y podemos discutir, no, Estados Unidos tiene déficit fiscal hace muchísimos años. El tema, y ahora, de hecho, la gran discusión en este momento en Estados Unidos es sobre el déficit fiscal, que está Elon Musk ahí queriendo, y no va a poder, porque no pueden bajarlo mucho más de claro, cierto lugar. El tema es que vos podés tener déficit fiscal si hay alguien dispuesto a financiarte ese déficit. Y Estados Unidos, producto de la Segunda Guerra Mundial, puede tener la máquina tiene la máquina de hacer dólares. de hacer dólares, que es algo que todavía es muy demandado en el mundo. Claro. Todo el mundo, ustedes lo han visto, está tratando de salirse del dólar. El mundo, quiere decir China, India, Los BRICS, bueno, BRICS, etc. están- Quieren salirse del dólar, y yo creo que con mucha razón. Porque al final, si no, dependés de Estados Unidos. Estados Unidos mantiene el dólar porque tiene 7 portaaviones, digamos, y puede armarte una guerra en 48 horas en cualquier lugar del mundo. Entonces, tiene un poder que es muy brutal, ¿no? Y lo aprovechan. Ahí después, como. bueno, y las instituciones, ¿no? Realmente es una Ahí. cosa que yo creo que por ahí pasa el tema, ¿no? La fortaleza de las instituciones democráticas dentro del país, ¿no? Sí. No, pero vuelvo un segundo al punto del déficit fiscal, que es un tema que interesa mucho. Eso es Estados Unidos. España, por ejemplo, que es un país vamos a decir, ha crecido mucho en los últimos 30, 40 años y cuando yo nací, España era igual de pobre o rica Sí. que Argentina. Pero incluso con un poco más de subdesarrollo hasta cultural. Sí, sí, Digamos, lo dicen los propios españoles que tienen más de 60, 70 años, dicen nosotros nos íbamos a inspirar a Argentina. Y eso un poco cambió, ¿no? A ellos les benefició mucho estar dentro de la Comunidad Económica Europea. Pero España, por ejemplo, ahora tiene un problema muy grande con las pensiones. Claro. Lo hablábamos antes de empezar. El tema de la cantidad de hijos por familia, o sea, la poca crecimiento, ¿no? Y ellos tienen un problema que es el de las pensiones. Y, por ejemplo, hoy, desde que yo fui a vivir a España, ahora el gasto en jubilaciones se duplicó en España. Pasó de unos 50 millones de euros por año a 100.000. Mucho dinero. Y España, dentro de todo, puede financiar, no emite el euro, Claro. cumple. Y ellos, por ejemplo, un caso muy interesante que yo estudiaría
es Polonia. Polonia, que entró en la Comunidad Económica Europea y tuvo varios de los beneficios de estar en la Unión, no abandonó su moneda. Que Entonces, tiene dos monedas no, funcionando. no, una sola. No, El la euro. polaca. No, la polaca. No sé Ah, cómo- no tiene el euro. No tiene No el euro. adhirió Al euro. Ah, mira. Eso le ha permitido, porque el euro claro, Igual que Inglaterra, o sea. bueno, exactamente. Y Suiza. Que bueno, ahí hay varias diferencias. Hay diferencias entre ser Lo que Schengen, pasa no que, sé. bueno, ahí tenés el euro manejado por Alemania, ¿no? Que es. Sí, hasta cierto lugar sí. Ahora Alemania está con un poco de problemas, pero uh, Alemania cometió algunos errores con la política energética. Claro. El Y, Merkel. sí, Merkel. Pero bueno, digamos, de vuelta, déficit fiscal o no déficit fiscal, tener tus cuentas en orden. Y hay dos cosas diferentes. Una cosa es el déficit fiscal y otra cosa es el gasto público. Porque el déficit fiscal al final es una cuenta entre los ingresos y el gasto. Sí, Pero otra de las cosas que también veníamos hablando es cuánto es el gasto público claro. respecto al producto del Claro, país. ¿cómo son esos números? Bueno, eso es. En el mundo, vamos a decir, de Europa más desarrollado, son números muy altos, un 40 y pico por ciento. Pero Argentina, por ejemplo, no se puede dar ese lujo. Pero es lo que tenemos nosotros acá. Exacto. Que no, ese ha sido el gran delirio de los últimos 20 años. Pero entonces, estamos hablando que los números son macro, digamos, son hasta similares, podríamos decir. Que es yo creo que es un problema de productividad, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta hacer una unidad allá en horas hombre o lo que sea? ¿Y cuánto te sale hacer esa misma unidad acá en Argentina? Que deben ser muchas más horas hombre, calculo, Argentina ¿no? es un país menos productivo. Menos productivo en Sí, ese sentido. pero ojo que cuando hablamos de las unidades macroeconómicas, no, primero que no son parecidas, pero sobre todo la fundamental que no es parecida es la del crecimiento, que es una de las tantas medidas de la macroeconomía. Argentina, desde que yo nací, y no me estoy echando la culpa, no crece prácticamente, crece Claro. al 1%. Sí, sí. Pero con una característica que siempre la menciona Martín Lustó, que no es mi político favorito. pero no soy dogmático. Fuera. No soy dogmático. Si dice algo que Así, me parece así, inteligente, así, ¿eh? que me Se parece- ve ahí. él siempre dice, hubiera sido mucho mejor si crecíamos cada año 1%, porque hubiéramos tenido, por lo menos, no hubiéramos tenido las crisis. Argentina crecía 6, caía 5. Caí, Claro. Todo eso que hace que, sobre todo, lo que hablábamos antes, no te permite tener previsibilidad, lo cual no te hace invertir, lo cual no te hace tener nuevos empleos, no te hace crecer, no te hace girar la rueda, y sobre todo hace que las personas que en esas crisis pueden protegerse se van distanciando de las que no pueden protegerse. Sí, Es realmente una brecha estamos. más grande. Y haces que la sociedad tenga menos cohesión y que las personas que menos posibilidades tienen, menos chances tengan de Eso va un progresar. poco a lo que hablábamos también anteriormente con el tema de la participación, ya nos desviamos un poquito Sí. de la ciudadanía en las instituciones, ¿no? Algo muy interesante que nos comentabas era cómo difería, ¿no? En distintos países, ¿no? Que acá se veía la sociedad mucho más apática con respecto a la participación, ¿no? Sí, de vuelta, yo en... Nos estamos yendo ya del tema económico, No, ya de economía, no, ya, ahí entramos a hacer agua, porque no somos economistas. No, sí, yo creo que esto es algo de vuelta. Yo diría que últimamente estoy un poco menos negativo con Argentina, no sé si por cambios, pero hay cosas que están bien en Argentina o que están mal en Argentina y están mal en muchos lugares del mundo. Lo habrán escuchado hablar, hay como una crisis con la democracia en Occidente, porque el sistema no está dando las respuestas que la gente busca, y esto está pasando en prácticamente todo Occidente. Y en otros países, en otros lugares, Asia, África, etcétera, hay otros problemas Claro. iguales de graves. Entonces, creo que
que en la medida, el Estado en los últimos 30, 40 años entró bastante fuerte en el mundo, o sea, cada vez tiene más peso, y eso creo que de alguna manera ahogó a la iniciativa privada. Y a la vez que nos hicimos cada vez más ricos en Occidente, no sucedió en Argentina, pero sí en Occidente, los niveles de vida crecieron muchísimo. Son sociedades que están con un nivel de confort como nunca en la historia de la Claro. humanidad. Bueno, el tema de Asia, ¿no? La cantidad de millones y millones de personas que entran a la clase media, Bueno, eso ¿no? El para... caso de la India, estaba leyendo que de 1.500, o sea, de 30 millones sobre 1.000 o 1.500 millones de habitantes, que era clase media hace, no sé, 20, 30 años, hoy ya estás hablando de 300, 400 millones. Y China O sea, también. y Sí, China sí. igual, ni hablar otros países Pero también. eso todavía tienen un poquito el recuerdo, pero es interesante lo que decís, porque todavía tiene un poquito el recuerdo de lo que es tener hambre. Entonces todavía le siguen metiendo. Pero las nuevas generaciones, la preocupación que tienen en China es que no quieren trabajar como sus padres y sus abuelos. Ven lo que pasa en Occidente, y yo iba un poco más al punto de Occidente. Son sociedades que han vivido en el mayor confort de la historia de la humanidad. Sí, sí, O tal cual. sea, el ciudadano medio de Occidente ha vivido como vivió un rey, mejor que lo que vivió un rey hace 150 años, que en la historia de la humanidad no es nada, No, 150 no, años. claro, Entonces, creo que una de las cosas que pasa es que las nuevas generaciones no se dan cuenta de lo que cuesta claro. lograr eso, No lo conocen, no lo vivieron, y entonces, entonces no dicen, bueno, ya alguien lo resuelve. claro. Y no se involucran ni políticamente, y yo no digo políticamente porque a veces la política no No, es para pero cualquiera, pero en la sociedad civil. en la sociedad civil, ¿no? En distintas instituciones, qué sé yo, deportivas, culturales, qué sé yo, lo que Exacto. sea. En Estados Unidos sí que veo una conciencia en general, no tanto en lo político, que de hecho mi socio que es de Madrid, mi socio de Estados Unidos es alguien de Madrid, y vive en Estados Unidos hace 30 años, y él me decía que no entendía el fanatismo político que teníamos acá en Argentina, en las elecciones, etcétera, y dice, acá en Estados Unidos ni se habla de las elecciones, nada, hasta que llegó Trump. Claro. Donde, se armó una grieta, pero para mí está bien, es la tensión y fricción lógica de cualquier Sí, sistema humano. sí, sí, cómo va desarrollándose todo, ¿no? Incluso lo que también comentábamos, la baja natalidad, ¿no? De toda esta nueva sociedad, de la nueva juventud que está pensando por otro lado, digamos, ¿no? Y en cambio en otros sectores del planeta, bueno, la natalidad va a todo full, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Cómo se va a ir dando todo dentro de, no sé, 20, 50, 100 años? ¿Cómo se va a transformar? Bueno, en Y ni Londres hablamos de creo, la inteligencia artificial. no, no, ni nos metamos en eso, ni nos metamos. Pero, por ejemplo, en Londres no tiene un alcalde Es musulmán. musulmán. Sí, bueno, O en sea, Londres no, sí, sí. Hay muchos países de Europa que están, eh, grupos de gente de países de África, de Medio Oriente, etcétera, están llegando en grandes cantidades. Porque hay mucha gente que está dispuesta a hacer trabajos que ya hay otra gente que no está dispuesta a claro, hacerlos. Y el que tiene ganas de trabajar, ahí recomiendo, hay un libro que se llama Las lecciones de la historia, de Will Durant, que es muy interesante sobre cómo la historia se repite, se repite, se repite, y donde, bueno, el que tiene... es un círculo, ¿no? Hay Sí. un chiste acerca de eso, del padre que trabaja, que le cuesta, después que Ah, el hijo, exacto. ¿no? No, y mismo los países, Y los países hacen ese mismo ciclo, capaz. con los imperios, cómo suben y Claro. bajan, Ahora cambiando un poquito el tema, es algo interesante que me llamó la atención, lo que hiciste en el año 2015, un poco la organización de todo lo que son los votantes la extranjeros, diáspora, sí. ¿no? ¿Por qué no nos comentás un poquito cuánta gente hay en el extranjero? Un dato que me habías pasado, que realmente la Argentina recibe inmigración y también hay muchos que se van, pero recibe más de los que se Sí, van. sí, sí. Pero bueno, hay que ver de qué sectores vienen, ¿no? Y todo Sí, eso. sí. No, pero al final, a mí, digamos, uno de los grandes temas que comentábamos en geopolítica en este momento en el mundo es el tema de las corrientes migratorias. Eh, Justamente, una de las cosas que ya sabemos es que la población mundial, porque
realmente ya no, antes, si vamos varios años para atrás, 200 o lo que sean, las personas éramos mano de obra. Y las familias tenían hijos que podían trabajar en el campo y que Sí, sí, podían. sí. Era un bien. Exacto, era la forma de perpetuarse y era natural porque al final en nuestra genética está metido que necesitamos comer para poder seguir progresando y eso, digamos, se obtiene trabajando el campo, digamos, allá lejos de hace tiempo. Ahora no tenemos problema de alimentación, de comida, Claro. etcétera, y entonces la gente cada vez tiene menos hijos en todo el mundo. Y, Entonces, eso genera, a futuro genera ciertos desafíos. no, bueno, todo el tema Y jubilatorio y todo eso. no solo Pero, jubilatorios, pero entonces los países van a empezar a competir porque la gente se vaya a vivir a su país. Porque vos fíjate, Corea, que tiene menos, la tasa de reemplazo en el mundo es 1,9, entre 1,9 y 2,1 hijos por madre. Con eso vos vas reemplazando tu población naturalmente, con las expectativas de vida que hay ahora, etc. Argentina ahora venían en 1 largo y bajó a 1,3, me ah, parece. mira, Muy bajo. Pero creo que Corea está en 0,8. Creo que en 2 generaciones va a haber menos la mitad de la población que hay hoy en Corea del Sur, me refiero. Pensá que le pueda pasar a Corea del Sur con Corea del Norte claro. si bajan su población en esa cantidad. Se lo va a comer, va a desaparecer como lo conocemos hoy. Entonces los países van a competir, en vez de tener las guerras comerciales o de divisas o lo que sea de esta época, van a competir por la gente. Y les comentaba, creo, sobre una conferencia que escuché de un economista español, que él, por ejemplo, decía, y ahora vuelvo, no me olvidé, de la diáspora, que decía que que España tenía que tener una política de sacar talento a Argentina y llevárselo a España. Y no querían digamos, no sé, a cualquier argentino, querían a Claro, los no. más educados, a los Bueno, en general, lo que exportamos acá en Argentina es la gente más preparada, ¿no? Ese es uno de los inconvenientes. que somos un poco cipayos, que nos vamos, pero, Es pero así. volveremos. Bueno, Sí. pero si no te da, si también el país en el que estás, las políticas que tiene, no te incentivan a tener un futuro, a tener algo, ¿qué Sí, puedes pero- pretender? vuelvo a la pregunta. Sí. Sí, en el 2000, un muy buen amigo que trabajamos juntos en Techin y que después hicimos nuestro primer emprendimiento juntos, después estuvo colaborando con el PRO en el gobierno de la ciudad y después el gobierno nacional. Y cuando fueron de hecho eran gobierno municipal, cuando fueron las elecciones del 2015, organizaron un equipo para que los argentinos que estábamos afuera fuéramos más a votar, porque un argentino que está afuera sigue siendo un argentino Sí, bueno. y tiene el derecho a participar de las elecciones. Y fue muy interesante porque comparativamente hubo 2 o 3 cosas interesantes que puedo comentar. Una es que se duplicó la participación, Ah, mira. que es baja de por sí por un par de razones. Una es que votás en el consulado. Entonces, claro, hay muchos argentinos que no viven cerca del consulado. Claro. Entonces, solo los argentinos que están en las ciudades grandes como Barcelona, ¿No Madrid. está el voto por correo de los extranjeros? No, se intentó implementar y yo creo que se está queriendo implementar de vuelta. Que ese sería una gran forma de tener plataformas novedosas, Sí, porque incluso eso es bastante. electrónicas. Yo, de hecho, he votado en En España. España yo voto, sí. Claro. Lo que pasa es que es muy caro implementar en todo el mundo. Entonces, claro, tiene desafíos. Pero sé que el PRO sigue estimulando eso. Porque Y no, yo creo que este gobierno también, ¿no? pues, bueno, Realmente seguro sí, yo no. es así. Aparte, tengo entendido que hay 1,5 millones de argentinos en el exterior. Un poco Estamos más. hablando de más de una provincia, o sea, de toda la Patagonia, ¿no? Es el Realmente. 3% de la población de Argentina. Claro, puede definir una elección. Sí, si votaran todos sería importante. Pero sí, si votaran Bueno, todos sería pero si importante. se instrumenta un método de elección por correo o digital o no sé, de alguna manera, que hoy realmente con las herramientas que hay de verificación de identidad y todo Sí, eso, sí, yo sí, creo que criptográficas, etcétera. podría hacerse Podría hacer unos perfectamente. buenos tests. Yo creo que hay partidos políticos que no van a estar muy interesados en que eso suceda.
Y vos, en tu Pero visión de todos los argentinos que están viviendo afuera, ¿cuánto sería, digamos, cómo votarían, digamos? no, pues, a ¿En eso qué, voy. qué Mira, orientación? yo creo que eh, es difícil decir, porque no los conozco a todos y No, no no, sé no, dónde pero están. bueno, alguna idea. No, pero es interesante. Yo te puedo contar lo que pasó en Barcelona, que yo fui como el fiscal de lo que pasaba en España para Pro. Que lo otro fue muy interesante, que me olvidé comentar, es que cuando fue el día de la elección, estábamos en el consulado, los fiscales de Pro, en ese momento no estaba Libertad Avanza, estaba el Frente para la Victoria, la Unión, bueno, los que fueran. Y ahí había muy poca grieta, digamos. Éramos todos, queríamos lo mejor para Argentina, digamos, no sé si la grieta es un tema o no es un tema hoy día, pero quiero decir, al final todos queríamos que lo mejor para el país y podíamos dialogar de una manera menos con menos pasión, o escuchándonos un poco más. Y eso es lo que me inspira también a que, en parte también creo que la diáspora, como le llamo yo, todos los que estamos afuera, que es una energía que se puede conectar de muy buena manera para proyectos en el país y es algo en lo que estoy Pero eso sería trabajando importantísimo, ¿no? ya Como con hace tiempo. esa conexión, viste, que no se corte, digamos. No, no solo eso, sino que si te lo pones a pensar, somos pequeños nodos de una mega red. La identidad argentina es bastante fuerte. Mi mujer, que es española, siempre me dice qué argentino que sos. Escucho la radio de Argentina, o sea, he vivido en Barcelona, en Londres, en Estados Unidos, bueno, y sigo escuchando la radio de Argentina, tomando mate. Y no lo hago, estoy fenomenal, son países increíbles donde estoy también, pero sigo teniendo ese contacto. Y lo que es mejor, a mucha gente fuera también le gusta mucho esta cultura de la amistad, del encuentro, Extranjeros, digamos, ¿no? extranjeros. Entonces yo creo que podemos hacer un vínculo muy bueno con el mundo, que siempre hablamos de la inserción de Argentina en el mundo, Claro, porque cada uno de nosotros, con que conozca 100 personas más o menos bien, son millones de personas en claro. el mundo con los cuales para entrar en mercados, para conseguir, ¿no?, desde tecnología que se nos desarrolla en otros lados, traerla para acá, traer a extranjeros a vivir acá. Argentina va a ser un lugar, creo yo, muy interesante para gente que quiera construir. No, no, seguro. Hay muchos extranjeros que se están sintiendo muy agobiados en sus países porque les suben los impuestos, les dicen cómo tienen que vivir, cómo tienen que pensar, cómo le tienen que, ¿no? El famoso wokeism. Claro. O Este, sea que con estos cambios, digamos, que estamos teniendo en la Argentina, la dirección que está tomando y todo eso, podemos llegar a ser un imán para un montón de gente absolutamente, del resto del mundo, ¿no? Porque absolutamente. la problemática, por lo que me estabas contando, es muy similar y se vienen problemas graves sociales, ¿no? En otras partes. Sí, sí, absolutamente. Y Argentina es un lugar que está, conozco gente cercana que, por ejemplo, que han hecho toda su carrera afuera, han sido muy exitosos, como el empresario Martín Barsavsky, que lo conocerán porque lo apoya bastante al presidente, que hasta incluso tienen en cuenta la, la distancia que tiene Argentina de los conflictos nucleares. Claro, Argentina es uno de los pocos países del mundo que está lejos de todas las consecuencias de un conflicto nuclear, que es no solo que te caiga una bomba, sí, sí, sino sí. el invierno nuclear y todas las consecuencias derivadas de eso. Que obviamente nadie quiere que pase eso, pero que es un lugar, En y eso que sí. hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y Claro, ahora, sí, sí, el terreno está verde a comparación, lo han cerrado tanto tiempo que la verdad es como decimos, o sea, en el y mundo había otra vida y acá recién ahora como que se está abriendo las oportunidades. ahora un poquito como para no hacerlo esto tan largo, porque realmente da para hablar muchas, muchas horas, ¿no? Pero bueno, llegaste a Madrid, anduviste un poco, qué sé yo, ¿cómo lo ves? ¿Qué, esa visión desde afuera hacia Madrid? Sí, Vayamos algo más a lo local, ¿no? sí, Digamos, ¿no? yo tengo mucho cuidado porque al final O sea, no comparemos No, no, con no. Londres, ni Nueva No, York, ni nada de eso, pero no, no, digamos, ¿qué podemos tomar de todo eso? bueno,
No, digo, cuando tengo mucho cuidado, digo, es porque no me gusta comparar, porque son cosas distintas eh, y no, ni siquiera soy capaz de calificarlas como mejor, peor, o etcétera, porque depende de lo que a uno le guste. Este, hay cosas, acá hay cosas que nadie tiene en el mundo, se los aseguro, que me encantan y hacen que venga muy seguido, lo más seguido que puedo. Em, yo creo que una de las cosas que a mí lo que más me interesa con este proyecto que comentaba antes es que los argentinos, estemos en la ciudad que estemos, ahora vamos a Madrid, podamos volver a pensar en el largo plazo. Creo que casi todas las cosas que valen la pena en la vida son de largo plazo. Si uno se Sí, pone a pensar en las relaciones, el matrimonio, en los hijos, en lo que uno, si uno construye una empresa, si uno... Y ahí hay un gran beneficio en ser cada año un poquito mejor, ¿no? Porque al final del tiempo no te diste cuenta y estás mucho mejor. Pero eso lo lográs si puedes tener horizonte de largo plazo. Y cada vez que yo hablo con mis amigos en Argentina, en general, y hablo de esto, entonces dicen, no, no, pero acá es todo. ya. ¿Qué me hablas de eso? Si es. Sí, Entonces, sí, no sabemos dónde estamos dentro de 15 minutos. a mí cualquier cosa, yo recomiendo a cualquier persona que está en lo público, con ustedes, en lo civil, en los partidos políticos, etcétera, a ver cómo decir, bueno, pensemos en largo plazo. ¿Qué cosas podemos construir que queden a largo plazo? En lugares como Madrid, que es impresionante, porque yo cuando vine en los 70 tenía 5.000 habitantes. Cuando yo vine a Claro, vivir en los años 80, 20.000 habitantes. Cuando me fui en el 90, 40.000. En los 2000, 80.000. Y ahora vos me decías 120, otros me dicen 150. Bueno, el crecimiento es impresionante y es espectacular. Yo creo que es un ejemplo, ¿no? De cómo se tienen que hacer las cosas. Y tal vez una es Aluar, ok, lo que traccionó Aluar. Y después que le metiste la pesca, y después el el turismo, y turismo. después tiene palancas por todos lados. Es un gran ejemplo. Argentina, otro ventana que podríamos abrir, que es lo federal, que podría desarrollarse de muchas maneras. Yendo de vuelta a lo local, yo intentaría ser la mejor ciudad de Argentina y eso requiere mucha planificación. Yo, por ejemplo, hay algunas cosas que veo o que me cuentan y que veo que no están del todo bien pensadas en infraestructura y me imagino que debe ser muy Claro. difícil, Sí, no es porque la fácil, infraestructura es todo a largo ¿no? plazo. Pero Exacto. Y si la dejas, se va achicando cada vez más y la gente va exactamente, a es a crecer largo igual. plazo, pero es una planificación, qué sé yo, cosas tan sencillas como la vereda, la parte vial y todo eso que realmente, bueno, andás por esas capitales del mundo y es como que fluye todo, digamos, ¿no? Esa es la sensación. Acá a veces es toda esa sensación de trabado, te encontrás una calle de ripio, o tenés que esquivar cosas, es Vas a tener complejo, que dar toda una vuelta para poder entrar ¿no? a Bueno, algo. pero sí, igual si vas, depende en qué momento por ejemplo, los ciudades como Londres y Madrid y qué sé yo, tanto el tiempo en construcción, porque mantener Claro, esas capitales es brutal. Londres tiene uno de los sistemas de metro, subte más antiguos del mundo. Imagínate lo caro que es que tienen que hacer las cosas y colapsar la ciudad si cortás. Con lo cual lo tienen que hacer de noche, o en fines de semana en momentos muy concretos, lo cual tenés que pagar el doble a gente que gana mucho dinero. O sea, bueno, me es tan- pasó en Madrid justamente hablando de la productividad y la infraestructura, que vi asfaltar una calle en 2 horas. Porque me sí. acuerdo que mi señora fue a comprar unas cosas, estuve mirando así cómo asfaltaban la calle. No lo podía creer. Qué desgraciado, cómo venía la máquina. Está bien, ya estaba la base, estaba todo, pero vino, pim, pum, los autos pasaban por un lado, por el otro, en 2 horas asfaltaron una calle. No, Acá no. podemos estar un mes. Bueno, sí, sí Ese es el tema de la productividad, ¿no? Que hablábamos hace un rato, ¿no? Bueno, eso depende, la productividad depende de muchas cosas, no depende menos del humano que de la inversión en capital que se hace en los humanos, y en las herramientas para hacer las cosas. Pero volviendo a lo de Madrid, vuelve todo al origen de lo económico. Si no hay dinero, es muy difícil. No, seguro. Eh, Pero hay un tema cultural, ¿no? También, porque uno ve, qué sé yo, andás
por distintas zonas de la ciudad. Y el caso, yo siempre insisto sobre el tema de las veredas, ¿no? Que cuesta el vecino hacer una vereda como corresponde. Le ponen escalones, ripio, planta, árboles, cualquier cosa para impedir que todo circule. Ustedes estacionan arriba de la vereda, en cualquier lado. Pero eso yo creo que engancha con lo que hablábamos un rato respecto a vivir en sociedad, ¿no? Porque es un espacio público, no deja de ser un espacio público, ¿no? Sí. Vos en ningún lugar del mundo ves una señora con un cochecito de bebé andando por la calle. O sea, no es así. Acá es lo más común. Los discapacitados andando en silla de ruedas por la calle, no pueden andar por la vereda. Es imposible. Entonces, bueno, yo creo que hay un tema de conciencia social. Santiago, bueno, realmente, como decíamos, podemos estar charlando horas de tantos temas tan interesantes. Y bueno, agradecerte Un que, placer. bueno, hayas venido para charlar un rato y, bueno, estar en contacto y ver en qué podemos abrir la cabeza de los que nos escuchan, ¿no? Realmente tenemos que generar este cambio cultural y realmente todas las personas que están viviendo en el extranjero que nos traigan sus vivencias, sus cosas, a ver qué podemos cambiar, aportar acá en Puerto Madryn, en Chubut, en la Argentina, para potenciar ese cambio cultural y mejorar las condiciones de vida de todos nosotros, ¿no? Y cómo el mundo se está ayornando a distintas maneras y las oportunidades que tenemos para el crecimiento y ser un país realmente, como dice nuestro presidente, volver a ser una potencia mundial. Realmente las posibilidades son, después de lo que charlar con Santiago, tenemos unas posibilidades impresionantes. Así que muchísimas gracias, Santiago. Encantado, un placer. Nos volveremos a Cuando quieran, contactar. cada vez que Así venga, que, bueno, puedo pasar por acá. o sea, digamos, hasta acá llegamos. La Espero persona que nos que... traiga unos té de allá. Claro, o haremos un Zoom desde cualquier otro lado. Sí, me surgió una cosa, ya sabes que te despediste, pero la oportunidad es muy grande porque aparte lo que tenemos que mirar afuera es también lo que hacen mal, que hacen muchas Claro. cosas mal. Entonces no hacerlas nosotros. O sea, muchos países ya han hecho cosas y las podemos evitar. Claro. Las que están mal. Y No, por copiar las eso, que traer están las bien. cosas buenas que podemos hacer, Y ¿no? nosotros exportar las que hacemos bien, que hacemos muchas bien. Exacto. Bueno, muy bien, hasta encantado. acá llegamos y bueno, estaremos en otra oportunidad con otras entrevistas y bueno, tratar de charlar con gente que realmente tiene otras visiones, gente interesante, que nos puede aportar como sociedad un montón de herramientas y nuevas visiones para que podamos ser un poco mejor. Muchas gracias.